en la Liga de la Ciencia y llega el turno de la paleontología porque está con nosotros Cecia Paldetti, nuestra columnista que más sabe del pasado, ya después de éxitos de fósiles de caca. Hoy nos va a hablar de fósiles vivientes. ¿De qué se tratará? Parece una contradicción. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Bien, te extrañamos. Queremos saber ya qué son los fósiles vivientes, quiénes son, dónde están. Bueno, sí, les cuento de este grupo que es muy llamativo, que se consideran fósiles vivientes. No es un término científico, sino que hace referencia a aquellas especies que, además de estar vivas actualmente, tienen un registro fósil. Es decir, que son en general más abundantes como fósiles que como especies actuales. El término fue acuñado en 1859 por Charles Darwin en su famoso libro El origen de las especies. Dijo Darwin, me pongo de pie. No, mentira, no. Iba a ponerme de pie porque decís Darwin y palabras mayores. Sí, sí. Totalmente. Bueno, imagínense ya desde esa época él se había dado cuenta, había notado que había algunas especies actuales que no eran tan comunes actualmente, sino que eran más abundantes en el registro fósil, haciendo referencia, por ejemplo, al ornitorrinco, a los peces pulmonados, a plantas como el Ginkgo biloba, que están muy bien representados como especies fósiles, pero no tanto como especies actuales. Hay muchos ejemplos de fósiles vivientes, he elegido solo algunos de los que probablemente alguna vez hayamos visto o conozcamos, y lo llamativo de estos grupos, o llamativo no, un poco de esperar, es que han sido muy abundantes en el pasado y hoy, por más que hayan muchas especies, la mayoría de ellas están en peligro de extinción. También plantas. A ver, acá ¿qué tenemos? Un cocodrilo, Equisetum, ¿es esa? Equisetum, exacto, arriba la sica, que es una especie ornamental muy común en muchas casas. Bueno, son especies que vivieron durante millones de años, han sobrevivido a extinciones masivas, cambios climáticos y hoy siguen acá luchándola con pocos representantes, pero siguen. Fíjense, en la diapo siguiente voy a hablar muy brevemente de algunos de los ejemplos más conocidos entre las especies marinas. Recordemos que la vida se originó en el agua, en el mar, entonces muchas de las especies marinas que conocemos hoy, como el calamar, sus parientes, los pulpos, las estrellas del mar, los arrecifes de coral, son especies que tienen un amplio registro fósil, tienen 500, 400 millones de años, y hoy nos comemos tranquilamente una raba sin saber que son animales que vienen persistiendo diferentes cambios ambientales y de temperaturas, extinciones masivas, sin ningún problema. Bueno, muchos de ellos con problemas, pero algunos todavía son muy abundantes. Tengo que hacer una pausa, perdón, Ceci, porque este es mi bicho preferido, el Sifosura, el cangrejo herradura o el cangrejo bayoneta. Es uno de mis animales preferidos y no podía, me encanta. De hecho, en mi casa había uno que lo trajo mi mamá, pobrecito, pobre bicho, pero lo teníamos y todavía está. Y es increíble, sí, ahí se hicieron un montón de estudios para entender el sistema visual. Se hicieron en ese bicho, en el cangrejo herradura, y tiene sangre azul, flashero. Es un programa muy nerd el nuestro. Sifosura, uno de mis fósiles vivientes preferidos. Morfológicamente son muy primitivos, o sea, la estructura, hasta conservan estructuras primitivas, porque muchos van cambiando, pero el cangrejo de herradura es como sacado del tiempo. Y hay gigantes y hay muy chiquititos, hay de todos tamaños, realmente. Es una maravilla. Bichos muy resistentes, resilientes. Entre los vertebrados más conocidos, o que probablemente hayamos visto o escuchado alguna vez, está el celacanto, que es el pez de aleta lobulada, que tiene una historia muy interesante porque estos peces, los celacantos, eran muy abundantes en aguas del Carbonífero, del Devónico, en la era de los peces, hace 300, 400 millones de años atrás, y luego continuaron siendo abundantes en la era mesozoica, que es la era de los dinosaurios, y comienzan a extinguirse. Hay una baja en el registro a fines del Mesozoico y se consideraron totalmente extintos cuando se extinguen la mayoría de los dinosaurios, o sea, cuando termina el Cretácico. En el año 1930 y pico, el siglo pasado, se encontró un espécimen de celacanto vivo en las costas orientales de Sudáfrica, y ahí se descubrió que era un fósil vivo, porque no lo conocíamos como un animal actual, sino solamente como fósil, y a partir de ahí, años después, se fueron encontrando a otras comunidades muy pequeñas en el Océano Índico. Hoy solo se conocen
2 especies de celacanto que por supuesto están en graves riesgos, en graves peligros de extinción. Al final, Susana Jiménez, todos se reían de la pregunta vivo, pero podría haber sido algún caso un fósil viviente. Me parece que hay que reivindicar a Su Jiménez. Yo la reivindico bastante seguido porque, bueno, hoy más que nunca sabemos que los dinosaurios no se extinguieron, o sea que decir que un dinosaurio vivo no es algo loco. El otro ejemplo muy conocido también es el de las tátuaras o tatuaras, que es este reptil muy similar a las iguanas actuales, aunque no están relacionadas con ellas, que son especies endémicas de Nueva Zelanda. También tiene una historia muy interesante porque los esfenodontes, que se llama este grupo, eran muy abundantes en la era mesozoica, convivieron con los dinosaurios, habían diferentes especies y formas, y eran muy común en Gondwana, es decir, en el sector sur del megacontinente Pangea. Cuando los continentes comienzan a fraccionarse por deriva continental, Australia se separa de Sudamérica, el sur de África, Antártida, migra y solo en este lugar queda un relicto de los esfenodontes y hoy solamente se conservan 2 especies que, como es una especie tan emblemática del lugar, solamente se conocen en Nueva Zelanda, es una especie protegida, no corre riesgo no está en peligro de extinción, pero sí son las 2 únicas especies en el mundo que se conoce de estos grupos que fueron tan abundantes hace 200 millones de años. Son divinos. Entre las plantas, solo les voy a comentar estas 2, que son, como recién dijimos, bastante comunes. El Equisetum, o cola de caballo, conocida comúnmente, es una tipo cañita de mediano tamaño que probablemente les hayan visto, al menos acá en Cuyo son muy comunes las colas de caballo en las acequias, en los márgenes de los canales. Crecen naturalmente, en forma silvestre, y son unas cañitas muy ásperas al tacto porque tienen células con mucho sílice y son muy comunes, que por suerte hay se conocen decenas de especies de colas de caballo actualmente, fueron súper abundantes durante el Carbonífero, cuando fue el apogeo de las plantas en tierra, y hoy, después de varias extinciones, siguen vivas y resistentes acá entre los animales, las plantas y los animales actuales. El jingo es otro ejemplo que seguramente lo han visto porque es un árbol precioso de origen asiático, tiene una hoja muy característica que es bilobada, por eso se llama jingo biloba, y cambia de color cuando cambian las estaciones. Es una planta que se usa mucho como planta ornamental, pero también tiene muchas propiedades farmacológicas y es utilizada en la medicina tradicional china desde hace un montón de tiempo. Y lo interesante que tienen los jingos es que fueron muy abundantes también en el Mesozoico, junto con los dinosaurios, aparecen en el Triásico, en el Jurásico son casi el mayor componente de este grupo, y bueno, luego comienzan a extinguirse y hoy solamente queda esta única especie. Son generalmente árboles muy longevos, la mayoría de ellos en condiciones óptimas viven más de 1000 años, entonces probablemente esta característica haya hecho posible que persistan tanto tiempo durante 250 millones de años en la Tierra. Por último, le voy a contar acerca de los estromatolitos, que son un ejemplo de fósil viviente excepcional. Los estromatolitos, como su nombre lo indica, son estromas, significan capas, litos, piedras. Son capas de piedra que generan estas formaciones rocosas que se ven en la imagen, y la importancia que tienen es que representan la primer evidencia de vida en la Tierra. Los estromatolitos tienen 3.800 millones de años. Imagínense, el planeta se formó hace 4.500, unos pocos cientos millones de años después, aparecen los primeros organismos vivos que dan pie a la vida que viene luego en el planeta. ¿Qué es lo importante entre montones de cosas que tienen los estromatolitos? Fíjense en las diapos siguientes, es que en general los estromatolitos vivos actuales se conocen en ambientes cálidos, templados, de aguas someras, como en Australia principalmente, en México, pero este descubrimiento que tenemos acá en la Argentina es único en el mundo. La doctora María Eugenia Farías es una investigadora de CONICET, que trabaja en Tucumán, y ella, junto con su grupo de investigación, encontró hace muy pocos años estromatolitos en la Puna. En lagunas, en la laguna de Socompa, en la provincia de Salta, y en los ojos de mar, que les llaman a estas lagunas en Tolar Grande, encontraron rodeados de estromatolitos vivos conviviendo con estromatolitos
fósiles. No. Ellos hicieron, fíjense en la diapositiva siguiente, cortes en microscopio y pudieron observar que esta muestra de estromatolito, como se ve ahí, tiene tanto en la parte fósil como en la actual minerales, bacterias y algas, que es justamente lo que conforma un estromatolito. Justamente el ambiente donde ellos encontraron que viven estas especies actuales es un poco semejante o similar a lo que creemos que ha sido el planeta hace millones de años. Los estromatolitos fueron clave en el inicio de la vida porque en ese momento no había capa de ozono y esta liberación de oxígeno durante miles de millones de años formó la capa de ozono, la atmósfera, y eso produjo un ambiente plausible para que se originara la vida tal como la conocemos hoy en día. Estoy preocupado, Ceci, porque te está dejando la vara muy alta, ¿eh? Dijiste, primero hablaste de fósiles de caca, ahora de fósiles vivientes, ya no sé qué tenés para después, o sea, está espectacular lo que No sé, me dirán ustedes, porque he preguntado a varios colegas, che, ¿qué les parece que podamos hablar? No, una locura. El de los estromatolitos me parece que da para una columna entera, porque es bellísimo el tema, pero bueno, me parece que encajaba bien acá. Ya lo vamos a hacer, Ceci, algún día te vamos a ir a visitar, pero bueno, nos tenemos que despedir. La verdad que nos hiciste un viaje por el pasado y por el presente, o sea, realmente nos pone en perspectiva y nos corre un poco a las personas, a los humanos del centro, viendo toda esta diversidad, así que mil gracias, te agradecemos un montón. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Ya volvemos. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es Nano.